Los docentes, otros de los héroes que tuvimos en tiempos de pandemia, que no pararon por la educación de nuestros niños. Fueron muchas y drásticas medidas que tuvo que tomar el gobierno en tiempos del COVID-19, el entonces presidente Iván Duque, para contener la pandemia, entre ellas cerrar todo el país y encerrar a la gente en sus hogares. Después vino la etapa de buscar las vacunas en medio de difíciles negociaciones. ¿Cómo fue sortear este episodio tan doloroso para los colombianos? ¿Cuáles fueron los aciertos y también los errores que cometió el gobierno? Rubén Darío Bayona habló con el expresidente Iván Duque. Aquí, apartes de esa conversación. Bueno, expresidente Iván Duque, muchas gracias por aceptar este diálogo con Noticias Caracol para hablar 5 años de la pandemia después de ese difícil momento que vivió el país. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. ¿Usted qué pensó en ese momento? ¿Creía que el COVID-19 iba a llegar al país? Yo ya estaba convencido que esto iba a ser un asunto global desde prácticamente el 1 de enero de ese año. Y yo recuerdo que el 1 de enero llamé al entonces ministro encargado, a Iván González, ministro encargado de salud, y lo desperté como a las 6:30 de la mañana, algo que no es muy propio de un 1 de enero, y le dije, hay que mirar lo que está pasando en China, empecemos a monitorear esto, y empecemos a analizar a ver si esto tiene alguna posibilidad de esparcirse. Y él me dijo, ¿por qué tiene esa preocupación? Y le dije, por la cantidad de turismo, por la cantidad de vuelos, por la cantidad de viajeros que pasan por China. Si esto empieza a crecer, pues eso se puede volver, bien sea o en una epidemia o eventualmente en una pandemia. Digamos, a pesar de todas esas acciones y de este caso, ¿usted sintió miedo por esos días? Nosotros, hasta ese momento, ya empezamos a tener muchas políticas de prevención y de hecho nosotros empezamos a aumentar la capacidad de hacer pruebas. Ya nosotros teníamos controles migratorios, ya exigíamos que las personas pudieran prácticamente registrar de dónde venían. Se empezaron a hacer aislamientos. O sea, no fue que el 6 de marzo esto nos sorprendió, no, ya teníamos una etapa previa, entonces declaramos la emergencia. Esa emergencia nos permitió en ese momento inclusive poder reforzar los controles con todo el Sistema Nacional de Salud, trabajar con la red de laboratorios para hacer pruebas y a partir de ahí también empezar a fijar límites a la interacción de las personas. ¿Qué tanto le costó? ¿Usted se resistió mucho al tema del aislamiento, de cerrar al país, pues digamos, por privilegiar o poniendo en una balanza mejor el tema de la economía y el tema de la salud? ¿Se resistió mucho usted en esos días? ¿Le costó mucho esa decisión? No, lo que teníamos que saber en ese momento, y por eso las medidas que nosotros adoptamos fue bajo unos criterios: siempre privilegiar la ciencia. Nunca poner ni la política ni la economía por encima de lo que la ciencia nos dijera de cómo estábamos analizando la situación. Porque, claro, empezó a darse una euforia de cerrar, porque, claro, ya se habían presentado los lockdowns o los cierres en Italia, ya se estaba viendo cómo había colapsado la red hospitalaria en Italia, cómo estaba colapsando en Alemania, lo que estaba pasando en España. Entonces, empezó a generar un miedo y, obviamente, siempre también aparece la posverdad y la politiquería. ¿Qué hay que cerrar los aeropuertos ya? Óigame, un poco de colombianos en el mundo, miles de colombianos regados que había que permitir que regresaran al país. ¿Usted siente que fueron las decisiones correctas? Porque hoy, por ejemplo, este gobierno está diciendo que se abrió un hueco fiscal muy grande, una deuda muy grande por cuenta de esas decisiones que se tomaron en la pandemia. La peor crisis que ya hemos tenido que enfrentar en 100 años. Y entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Lo hicimos de la mano con todo el rigor institucional, pero sabiendo que para proteger las vidas, proteger la economía, proteger la red de protección social, teníamos que tomar la decisión dolorosa, drástica, pero necesaria, de ampliar el déficit y aumentar el endeudamiento. Recomendado por el Fondo Monetario Internacional, entre otras, que decía a los países: endéudense para poder financiar esta crisis, porque si no teníamos los recursos, las repercusiones iban a ser muchísimo peores. Entonces, claro, el déficit se creció casi al 6%, la deuda que le habíamos bajado se subió casi al 56 o 57%, pero también definimos una hoja de ruta para que tanto la deuda
como el déficit se fuera reduciendo y aumentáramos el crecimiento económico. Y lo que es paradójico es que los que hoy gobiernan fueron los que incendiaban el país en contra de las medidas fiscales para reducir esos déficits y ese endeudamiento, y entonces llegaron a la presidencia como los grandes pirómanos, queriendo después ser bomberos, pero les tocó de nuevo comerse las propias llamas que ellos mismos crearon. En lo que tiene que ver con el sistema, yo le voy a decir algo muy importante, Rubén. ¿Por qué logró Colombia ser líder? Porque teníamos un sistema que funcionaba, un sistema además híbrido, donde tenemos públicos y privados, con sistemas de aseguramiento, con una red de IPS muy poderosa. Entonces, si algo demostró la pandemia, es la fortaleza del sistema de salud de Colombia. Con imperfecciones, desde luego. Con reformas que fueran necesarias, desde luego. Pero lo que ha ocurrido en los últimos 2 años y medio, que ha sido la destrucción del sistema de salud, después de haber probado que era uno de los más efectivos de la región, que aparte de las vacunas del COVID, vacunó a más de 10 millones de colombianos en su atención regular y que atendió también a millones de pacientes con enfermedades complejas, garantizando una atención a distintos sectores etarios, es la mayor demostración de lo que teníamos, que claro que era perfectible, claro que era mejorable, pero que era algo de lo que nos teníamos que sentir orgullosos, a ver la destrucción a la que tiene sometido el gobierno actual al sector por caprichos e imposiciones y prejuicios ideológicos, es realmente una vergüenza. A propósito, 2 preguntas. ¿Cuáles vacunas se aplicó, presidente? ¿Pfizer? ¿Pfizer? ¿Tiene todo el esquema o...? Sí, yo tuve, creo que las 2 dosis y un refuerzo. Y un refuerzo. Presidente, yo me acuerdo, le hicieron muchas pruebas. Finalmente, ¿usted tuvo COVID o no tuvo COVID? No, nunca registré COVID. Lo que un día sí me apareció era que tenía los anticuerpos, entonces seguramente lo tuve, pero nunca manifesté ningún síntoma. ¿Y en su círculo cercano? Bueno, María Juliana tuvo COVID. María Juliana tuvo COVID primero que yo. Cuando nosotros lanzamos Ayudarnos Hace Bien, que María Juliana lo lideró con un empeño muy grande, invitando al sector privado también, y se ganaron más de 14 millones de mercados en todo el país, que ella además iba personalmente a entregar muchos de ellos. Ella tuvo COVID, entonces nos tocó tener protocolo en la casa, donde estábamos aislados, ella en un cuarto, yo en otro, los niños. O sea, teníamos también una dinámica al interior de la casa presidencial. ¿Cómo fueron esos días, presidente, en el gobierno? Es decir, ¿cómo se vivieron el tema de los consejos de ministros? Usted que tenía que desplazarse a las regiones en medio de una pandemia. ¿Cómo fue, digamos, ese protocolo? Cosas que eran muy importantes. Había un gran nivel de colegaje en el Consejo de Ministros y en el gobierno. Los funcionarios tenían respeto por ellos mismos, trabajaban en equipo, no teníamos espacio ni para la confrontación ni para las diatribas, sino era trabajo técnico, gerencial, y supimos también diferenciar 2 cosas. Lo que era el gabinete que tenía que estar enfrentando día a día la pandemia, y también el gabinete que tenía que mantener la ejecución de la política de gobierno. Eso fue muy valioso. Como también fue muy valioso la labor que jugaron los 2 ministros de Hacienda. Alberto Carrasquilla tiene que diseñar toda la política económica y macroeconómica para enfrentar la pandemia. Y lo hizo con una brillantez increíble, con un equipo maravilloso, con el apoyo del DNP, de los viceministros, y después trabajando todo el equipo. Uno de los grandes episodios en su gobierno fue protagonizado por el exministro Alberto Carrasquilla, que derivó en ese estallido social cuando se conoce esa reforma tributaria que generó gran indignación en el país. Bueno, en fin. ¿Usted siente que ese fue uno de los momentos, digamos, de equivocación y de error en el gobierno? Más que de error, le voy a decir las lecciones que a mí me dejan. Si usted se sienta a ver esa reforma, si esa reforma se hubiera aplicado, nosotros tendríamos hoy una fortaleza de las finanzas públicas muy grande. ¿Por qué? Porque estábamos tomando una decisión para corregir aspectos del sistema tributario, pero justamente para generar más equidad. Por eso esa reforma tenía el componente fiscal y el componente social. Porque voy a decir una cosa, aquí en Colombia necesitamos quitarnos la hipocresía para debatir los temas que son estructurales para el país. Los que salieron a incendiar a Colombia después terminaron haciendo reformas donde incluyeron muchísimas de las cosas que tenía esa propuesta. Pero ¿sabe cuál es el tema más difícil que tenemos en Colombia? Que no podemos pretender tener un país
con la estructura fiscal para resolver las necesidades sociales en un país donde escasamente 5 millones de personas son los que son contribuyentes al impuesto de renta. ¿Cuál fue el momento más duro durante el COVID-19 para usted? Yo creo que hubo dos momentos muy duros, para mí muy dolorosos. Yo creo que cuando tuvimos que tomar la decisión del cierre, era muy dolorosa. ¿Por qué? Por las consecuencias sociales y económicas que eso podía traer. Y me dio muy duro la muerte de Carlos Holmes Trujillo. Ese fue un momento que a mí me pegó mucho emocionalmente. Gran amigo, compañero de gobierno, una persona con una gran trayectoria, un gran bagaje, y que muy seguramente hubiera estado en el debate electoral del año 2022. Entonces, para mí fue muy impactante su partida, y también en esos mismos días ver la muerte de varios padres o madres de compañeros del gobierno. Usted me decía hace algún momento que Prevención y Acción, su programa se ganó, el que se implementó en la pandemia para dar los mensajes a los colombianos, se ganó un premio, ¿verdad? Dos. Dos premios. ¿Usted cree que esa fue una buena estrategia Sí, de comunicación? Sí, sin lugar a dudas. Ahora, puede ser, y yo creo que uno también tiene que hacer las reflexiones, puede ser que el programa se extendió de pronto un poco más de lo que debió haber durado. Yo creo que el programa lo mantuvimos casi hasta comienzos del año 2021. Entonces yo creo que para ese momento, como ya el país estaba prácticamente otra vez en la dinámica habitual, puede que ya tenía algo de saturación. Lo reconozco, no me molesta reconocerlo. 5 años después de esta pandemia, lecciones que le hayan quedado. Yo siento que hicimos la tarea, claro, seguramente habrán cosas que hubieran podido hacer mejor, pero hay un sentido del deber cumplido. Uno se puede quedar lamentándose, pero no hay algo más satisfactorio que uno saber que fue capaz de navegar una tempestad de esa naturaleza y saber que el país no se quebró, saber que el país no se doblegó y saber que por el contrario el país salió con un gran ímpetu que desafortunadamente en estos 2 años y medio pues prácticamente tenemos una pandemia en la Casa de Nariño. Presidente, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.